Todos tenemos Con que la grabarlo. palabra Mónica. Ya, muchas gracias, Irene. Les doy yo también la bienvenida y les cuento que estoy muy contenta de hacer esta presentación de un tema que a mí me ha entusiasmado siempre mucho, desde hace mucho tiempo. Antes de empezar, quiero contarles un poquito, muy brevemente de mí, para no ocupar mucho tiempo. Yo soy psicóloga, estudié en la Universidad Católica, me recibí en el año 73, imagínense, hace mucho tiempo, pero no es tan raro aquí entre nosotros, en este grupo. En otros grupos es francamente casi aterrador decir que uno se recibió el año 73. Bueno, en los comienzos de mi carrera picoteé un poco de todo, como hacen la mayoría de los psicólogos, pero ya en los 80 me... ¿Cómo? ¿Irene? No, no, yo no te hablé nada. Ya, Las demás perdón. personas, por favor, que tengan el micrófono cerrado, porque cualquier ruido ambiental interrumpe a Mónica. Ya. Ya en los años 80, entonces, como le digo, ya me había concentrado en el área de la psicología organizacional, laboral o industrial, como se llamaba en ese tiempo, y trabajé en esa área en distintas empresas, en la Asociación Chilena de Seguridad, en Codelco también trabajé 3 años y varios años, como 10 años, en la empresa consultora Pricewaterhouse. O sea, en realidad es una empresa auditora que tiene un área de consultoría. Y yo estaba ahí en el área de la consultoría en recursos humanos. Entonces, ese es como mi background. Después, en los últimos 10 años de mi carrera laboral activa, estuve haciendo clases en la Universidad del Desarrollo, siempre también en el área de la psicología organizacional, y me formé como coach en el grupo de Rafael Echeverría de Newfield Consulting. Bueno, eso es. Como en lo personal, soy casada, tengo 3 hijos, 3 nietos, y me gusta mucho eh, la literatura. Estoy como la Patty Silverman, creo que también está en 1 o 2 talleres, yo también, 1, 2 o 3 talleres, y últimamente también he empezado como a recuperar el amor por la psicología, y esto de la inteligencia emocional me ha ayudado bastante también a eso. Bueno, quizás hay muchas otras cosas que me gustaría contarles, pero vamos al grano mejor porque tenemos un tiempo agotado. El tema que yo quise tratar con ustedes es el de la inteligencia emocional, que corresponde al área de lo que se llama en la psicología organizacional competencias blandas, ¿no es cierto? Bueno, ¿quién fue el que explotó en el mundo occidental, digamos, mundo nuestro, de los psicólogos, de la gente ligada a las empresas, qué sé yo, el tema de la psicología organizacional? Fue un psicólogo que en realidad es más bien un periodista científico, que, que se dio cuenta que había en el ámbito académico todo este nuevo conocimiento sobre algo que tenía que ver con las emociones. Y escribió un libro como para contestar la pregunta que sale aquí: ¿por qué hay personas que se adaptan mejor a las contingencias de la vida? ¿Por qué hay personas que les va mejor en el trabajo, que les va mejor en su vida personal? Y que sin embargo no siempre son aquellos que tienen el CI más alto o aquellos a quienes les iba mejor en el colegio, ¿no es cierto? Muchas veces son personas por las cuales uno no da un peso, digamos, ¿no? Y sin embargo, de repente, después en la vida, se desarrollaron muy bien, tuvieron éxito de distintas formas, digamos, ya sea un éxito económico,
fueron más felices. Eso es lo que trataba de contestar Goleman al escribir este libro, un libro que resultó ser un súper ventas, que se llama Inteligencia Emocional, que quizás alguno de ustedes lo leyó, o por lo menos una parte ojeó, qué sé yo, por lo menos se enteró de que existía este libro, y que resultó ser como un batatazo, digamos, un boom total. Bueno, el libro lo escribió Daniel Goleman en 1995. Él siguió después escribiendo libros. Quiero destacar que él no es el psicólogo investigador que hace los descubrimientos sobre las emociones o sobre la inteligencia emocional. Él es quien se da cuenta de esto y estudia lo que está pasando en distintas universidades en Estados Unidos con este tema. Y bueno, se da cuenta en primer lugar que el precursor del concepto de inteligencia emocional es un psicólogo del área educacional que se llama Howard Gardner, que nació en 1943, que estaba insatisfecho con esta idea de un solo coeficiente intelectual, o sea, crítico de la noción tradicional de inteligencia, que separaba esta noción sobre las habilidades, las destrezas muy cognitivas, digámoslo así, como es la inteligencia lógico-matemática y la inteligencia lingüística. Agregando en algunos casos, a medida que pasaba el tiempo en los estudios, por ejemplo, la inteligencia espacial o la información, incluso en algunas pruebas de inteligencia se consideraba una parte sobre cuánta información manejaba la persona, en fin. Pero entonces, siendo crítico, él propuso una teoría de inteligencias múltiples, que había más de una inteligencia y que éstas funcionaban en forma relativamente independiente. O sea, uno podía ser muy inteligente en la inteligencia lógico-matemática, pero ser nulo en otra de estas inteligencias que él propuso, como por ejemplo la inteligencia kinestésica corporal, o sea, nulo para la gimnasia, digamos. O para, incluso él incluyó una que llamó, y la vamos a ver después, todas las inteligencias que él incluyó, una que llamó inteligencia naturalista, que correspondía a la capacidad que tienen algunas personas como de conectarse con la naturaleza, de entender los fenómenos de la naturaleza, de entender, por ejemplo, fenómenos del clima o de la biología, en fin, y de también, digámoslo así, de gozar con ellos. Bueno, la idea entonces es que funcionan en forma relativamente independiente, pero al interactuar producen el comportamiento inteligente. Interactúan entre sí. A ver esto cómo funciona. Aquí. Estas son las inteligencias que él mencionó, que él, digamos, destacó. Conservó la lingüística, la lógico-matemática, introdujo la espacial, que ya estaba en algunos test de inteligencia, o sea, algunos la consideraban. ¿A qué se refiere esto de la inteligencia espacial? Se refiere a aquella habilidad que tienen algunas personas para ubicarse en el espacio y para entender el espacio. Por ejemplo, los arquitectos, los diseñadores tienen una alta inteligencia espacial generalmente. Hay personas, en cambio, que llegan a una nueva ciudad y son incapaces de ubicarse, ¿no es cierto? Se les desordena totalmente el espacio, no saben lo que es el norte, el sur, el este, el oeste, o la izquierda, la derecha, qué sé yo, son nulos en ese aspecto. Pero tienen otras, como vemos aquí, por ejemplo, también considera Gardner la inteligencia musical. Qué importante, porque la verdad es que uno ve niños que tienen unas inteligencias musicales así extraordinarias.
y no necesariamente se destacan tanto en las otras. La inteligencia corporal o kinestésica también, de los atletas, de los deportistas o de los bailarines, se juntarían ahí la musical y la corporal. Y tomemos la naturalista, que ya se las expliqué, y volvamos para estas dos, que son las que después se desarrollan en los estudios de inteligencia emocional. La intrapersonal y la interpersonal. La intrapersonal se refiere a la capacidad de entenderse uno mismo, de controlarse uno mismo. Ahí vamos a ver, vamos a entrar en mucho más detalle en esto, en la inteligencia intrapersonal y en la inteligencia interpersonal, que se refiere a las destrezas sociales, a las relaciones entre las distintas personas, grupos, etc. Bueno, este dibujo es... este es un corazón, no se entiende mucho, encuentro yo. Es una mano, como una especie de mano que tiene unos cordeles así como sujetando ¿cómo se llaman esto? Esto me pasó después de la operación con la marionetas. general, que me cuesta encontrar las palabras, así que ayúdenme. Marioneta. Como marioneta, exactamente, gracias. Este entonces es el corazón y este es el cerebro. El enfoque de inteligencia emocional le da al concepto de inteligencia intrapersonal e interpersonal de Gardner una visión menos cognitiva, añadiéndole el componente emocional que le faltaba. ¿Ya? Vamos a ver ahora. Aquí están entonces, tenemos los iniciadores del concepto de inteligencia emocional, los estudiosos del tema. No como Gardner, perdón, como Goleman, que es el que lo difundió como periodista científico. Entonces aquí tenemos a Peter Salovey, que nació en el año 58 de la universidad, o sea, él hizo sus estudios en Yale y actualmente es presidente de la Universidad de Yale. Y el que trabajó con él, que es Jack Mayer, nacido en el 53, de la Universidad de New Hampshire. O sea, era como una alianza entre la Universidad de Yale y la Universidad de New Hampshire. Esto, ya. Entonces, Mayer y Salovey, no podemos decir que descubrieron, sino que ellos decidieron organizar esto que estaban estudiando y que estaban observando en las personas, y que llamaron inteligencia emocional en 5 dominios. ¿Ah? Estos 5 dominios son los siguientes. El primero es el conocimiento de las propias emociones. Por favor, cierren sus micrófonos porque estoy sintiendo gente que conversa. Ya. Entonces, el primero, el conocimiento de las propias emociones. El segundo, el manejo de las propias emociones. Y dentro del manejo tenemos el control de las emociones, por ejemplo, el control de la ira, ¿ah? Una expresión adecuada, y ahí tendríamos la asertividad, que vamos a conversar también sobre de qué se trata eso. Y por último, algo extremadamente importante dentro de este modelo, la postergación de la gratificación. En tercer lugar está la automotivación. Y les quiero decir que para mí la automotivación es muy importante. Y me alegro, me encanta que ellos lo hayan puesto ahí. Pero sin embargo, posteriormente me he enterado al revisar las cosas para hacer esta presentación, que la automotivación desapareció, no sé dónde la metieron. Ahora hablan de 4 y dejaron la automotivación afuera. Pero yo creo que la incorporaron seguramente en una de las otras, para no tener tanta cosa. Bueno, en cuarto lugar, pusieron ellos como dominio la empatía, y en quinto lugar el manejo de las relaciones interpersonales. Estas serían las 4 y las 5 serían las que más se parecen a las de Gardner, a la intra y a la interpersonal.
Bueno, el dominio 1, conocimiento de las propias emociones. Aquí tenemos una persona enojada. ¿Somos capaces nosotros de leer las emociones de los demás en su rostro? Esa es una habilidad que se ha visto que no todos las tenemos. Algunos, sin embargo, son extremadamente hábiles en reconocer las emociones de los demás en su rostro. Bueno, pero aquí estamos hablando de las propias emociones. Ya. En primer lugar, para manejar las propias emociones es necesario conocerlas, saber qué es lo que estamos sintiendo. Hay que destacar que las emociones pueden ser inconscientes, pero tienen un fuerte impacto en cómo uno percibe y reacciona. O sea, no siempre uno es consciente totalmente, al menos de lo que está sintiendo. Y hay personas, como tenemos aquí en el segundo punto, que son incapaces de darse cuenta de sus propias emociones. Eso es un extremo ya patológico que se llama alexitimia. O sea, alexi viene de no poder leer, timia tiene que ver con las emociones. No son capaces de leer sus propias emociones. Uno les pregunta, pero ¿y qué te pasó? ¿Qué sentiste? No, nada. ¿Pero qué te pasó? O sea, dime, cuando tu polola te pateó, te peleó contigo. No sé, no son capaces, son totalmente incapaces de meterse en sus propias emociones, pero eso no es lo normal, digamos. Lo normal es que uno sea capaz y que uno pueda desarrollar además esa habilidad. Para la inteligencia emocional es clave la capacidad de identificar y nombrar las propias emociones. Al nombrarlas también uno las conoce más. También es importante la capacidad de reflexión frente a las emociones turbulentas. No dejarse llevar por estas emociones, amplificándolas. Todos hemos hecho eso, ¿no es cierto? Dejarnos llevar por la rabia, por ejemplo, de alguien que nos hizo algo y nosotros explotamos y reaccionamos en forma inapropiada. El ideal, entonces, es lograr controlar esas emociones para poder reaccionar en forma apropiada. Y por último, la capacidad de controlar las emociones y deshacerse de ellas, o sea, controlar eso que también hay un libro que lo editó Daniel Goleman, se los voy a mostrar aquí para que no se olviden, que se llama Emociones Destructivas, que para mí es realmente un libro excelente. Aquí trata él, después de varios años de haber escrito el libro de Inteligencia Emocional, él junta, junto con el Dalai Lama, una serie de científicos y una serie de monjes tibetanos expertos en meditación. Y van haciendo una serie de, no sé, como que conversan entre ellos, se cuentan lo que están haciendo y van intercambiando ideas sobre el tema de las emociones destructivas, que son, por ejemplo, la ira, el miedo, en extremo, porque la ira y el miedo también tienen un valor dentro de nuestra convivencia y un valor dentro de nuestra evolución como especie, ¿no es cierto? Bueno, paso a la siguiente. Hagamos una reflexión personal. ¿Cómo me siento dentro de un grupo? ¿Acogido? ¿Desplazado? ¿Importante, prescindible? ¿Preparado, ignorante? ¿Cómodo, incómodo? ¿Estimulado, cansado? ¿Aburrido, entretenido? Les dejo esto como una invitación, como una tarea, pero más bien como una invitación a hacer una reflexión como esta o una reflexión parecida respecto a sus propias emociones en un grupo, frente a una persona,
frente, por ejemplo, a alumnos, frente a personas a las que ustedes le hacen mentoría o consultoría, y de modo de hacer una reflexión que nos lleva a conocer mejor nuestras propias emociones. Estoy tratando de ir lo más rápido posible, no sé si voy muy rápido. ¿Está bien el ritmo? Háganme así, por favor. ¿O no? Ya, gracias. Bueno, el segundo dominio es el... Mónica, ¿Mm? yo te ¿Cómo? hablo del tiempo, llevamos 20 minutos para que calcule que no puede excederte mucho más allá de la media hora para que podamos conversar. Ya, ok, sí. Voy a ir más rápido. Entonces, en el manejo de las propias emociones, hablamos de la autorregulación, ya que los extremos amenazan nuestra estabilidad. También de que hay emociones apropiadas, proporcionales a las circunstancias, y otras no son así, otras se disparan, no son apropiadas a las circunstancias, y que la meta es el equilibrio, no suprimir ni ignorar emociones. Aquí dentro de las subhabilidades que mencionaron Mayer y Salovey, tenemos el control de las emociones, la expresión adecuada de estas. Como vamos un poco contra el tiempo, me voy a concentrar solamente en la postergación de la gratificación o control de impulsos, que es extraordinariamente clave, crucial en este modelo. A ver, vamos a ir más adelante. No, parece que no. A ver, sí. Aquí está. Ustedes, a los que después de haber escuchado o participado en este conversatorio, les quede interesando el tema, se van a dar cuenta que este test del caramelo sale en todas partes. Es como un leitmotiv que tiene la gente que trabaja en el tema de inteligencia emocional. Tiene que ver con la subhabilidad de la postergación de la gratificación. Y bueno, también en inglés se llama el Marshmallow Test. Fue un test, o más bien que un test, una investigación desarrollada en la Universidad de Stanford. Demostró la importancia crucial de la capacidad de postergar la gratificación. ¿Qué es lo que hicieron? Pusieron a niños en una salita, niños de 4 años, con un marshmallow, o digamos un caramelo, una cosita dulce que fuera atractiva para ellos, y le dijeron al niño, si quieres te comes el caramelo, pero si no te lo comes, cuando yo llegue voy a salir, y cuando yo llegue voy a salir un minutito, cuando yo llegue te voy a dar otro más. O sea, vas a tener 2. ¿Ya? Niños de 4 años. Entonces, sucedió que algunos niños, porque lo filmaron y todo, se tiraban sobre el marshmallow y se lo comían de inmediato y no les importaba nada que les fueran a dar o no uno más adelante. En cambio, había otros que hacían todo tipo de cosas, así según cuenta Goldman cuando cuenta esto. Algunos se paseaban así por toda la salita, o saltaban, o se ponían a bailar, o hacían cosas, pero se aguantaban y no se comían el caramelo hasta que llegaba la investigadora, el investigador, y entonces le daba otro que era como una recompensa. Lo interesante de este estudio es que los niños capaces de postergar la gratificación, años después eran mucho más exitosos en todos los planos de la vida que los niños que saltaban sobre el caramelo y se lo comían de inmediato. La destreza emocional que permite controlar los impulsos y postergar la gratificación se puede aprender. Eso es lo que postulan los estudiosos o los que proponen hacen esta propuesta de la inteligencia emocional. Se puede aprender y es extraordinariamente importante que la aprendan los niños, que aprendan, por ejemplo, vamos a ver aquí en esta reflexión personal, se van a dar cuenta ustedes que después cuando les
entreguemos la presentación, que siempre que hay una reflexión personal sale esta ampolleta. Bueno, para saber si tengo o no tengo desarrollada esta capacidad. Escucho antes de hablar, o me tiro así y no puedo esperar a decir lo que yo quiero decir y no dejo que los otros hablen. Respeto turnos, acepto que mis ideas no sean compartidas. También es una forma de postergar la gratificación, aparte de ser una forma de respeto, de tolerancia, también es una forma de aguantarse, de frenarse un poco. ¿Soy capaz de terminar una tarea antes de salir a divertirme? ¿Soy capaz de comer solo un cuadradito de la barra de chocolate? Eso es un ejemplo trivial, pero yo creo que muestra bastante. Bueno, la automotivación, la vamos a saltar, bueno, la voy a leer así rápidamente. Tiene que ver con la persistencia y el optimismo, con seguir adelante a pesar de los contratiempos y las derrotas. Tiene relación con otro concepto que ha surgido con fuerza en las últimas décadas, que es la resiliencia. Tiene que ver con manejar las emociones al servicio de una meta. Ya. Pasamos al dominio 4, que es el reconocimiento de las emociones de los otros. Tiene que ver con la empatía, la capacidad de ponerse, o sea, es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, reconocer lo que el otro está sintiendo y captar señales sutiles de lo que el otro necesita o quiere. Hay gente que es súper hábil para eso, y otros que son como un elefante en la cristalería, que no entienden nunca, por ejemplo, que el otro está cansado, o que el otro está dolido por algo que le dijo, o que necesita alguien que necesita que su pareja, por ejemplo, le diga o le demuestre cariño. Hombres o mujeres también que no captan esas señales sutiles, no tienen esa empatía. Y esto afecta la habilidad para cooperar con otros y trabajar en equipo. Afecta también la capacidad de dirigir, delegar y coordinar a quienes trabajan para uno. Y afecta la respuesta de los demás a mis acciones. Por ejemplo, así no sé si a alguien le va a caer mal el ejemplo que yo voy a dar, pero me pido disculpas si es que le cae mal a alguien, pero por ejemplo, cuando Piñera se sienta en la Plaza Baquedano, o Plaza Italia, o Plaza de la Dignidad, desgraciadamente, yo no le tengo mala, pero desgraciadamente él no tiene eso en sí mismo, digamos, en entender que eso va a herir a otras personas, que los va a molestar y que va a desencadenar una ola de críticas hacia él. Bueno, espero no haber herido los sentimientos de nadie. Y aquí entonces también tenemos otra reflexión sobre la empatía. Y por último, el manejo de las relaciones interpersonales, el dominio 5, que es la capacidad de hacer que la gente, esto lo encuentro súper importante, la capacidad de hacer que la gente se sienta tranquila cuando uno está presente. Esa capacidad la tienen algunas personas y otras no. Otras ponen nerviosa a la gente a su alrededor, o los asustan. Y para un líder eso es importante, para un jefe también. La capacidad para persuadir, para influir en otros, la capacidad para organizar a otros, la capacidad para dirigir. Todas esas capacidades están dentro de lo que se llaman las destrezas sociales o manejo de las relaciones interpersonales del dominio 5 de Mayer y Salovey. Ahí tenemos otra reflexión personal que la pueden hacer ustedes más adelante, pero quizás la podemos leer porque es interesante. ¿Contribuye a un clima agradable dentro de mi equipo? ¿Influyo positivamente para que el grupo avance hacia sus objetivos? ¿Apaciguo los ánimos cuando hay conflictos?
¿Puedo dirigir una reunión? No todos pueden dirigir una reunión. Hay gente que no puede controlar, o sea, que no tiene la ascendencia sobre los demás como para dirigir una reunión, por ejemplo. Y esa es una destreza interpersonal. O cuando están todos peleados, aquella persona que logra como mediar y hacer que el grupo salga de ese conflicto. Bueno. Para concluir, aquí sí que estamos concluyendo, Irene. Estas habilidades que permiten trabajar en armonía y productividad con otros, a lo que hoy se llama competencias blandas, a todas estas cosas de las que yo les acabo de hablar, se les llama competencias blandas, ¿no es cierto? Son altamente reconocidas y requeridas por las empresas. O sea, uno ve en los avisos de búsqueda de personas, se pone muchas veces que se busca una persona con inteligencia emocional. O si no se pone en el aviso, sí en el estudio, en el análisis del candidato, se hace un análisis de si tiene o no tiene las habilidades que esas personas consideran que corresponden a la inteligencia emocional. Podemos concluir también que estas habilidades se pueden desarrollar, o sea que hay formas de lograr que, sobre todo los niños, pero también los adultos, puedan desarrollar estas habilidades si no las poseen. A nivel de Chile, yo no sé bien, pero sé que hay ejemplos, hay iniciativas en algunos colegios para desarrollar la observación de sí mismo, por ejemplo, la empatía con el otro, para cuidar lo que se llama como el clima organizacional o el clima entre los niños dentro del colegio. Algunos colegios lo están haciendo. No sé mucho sobre eso, habría que estudiarlo. Sé que en Estados Unidos sí hay centenares de ejemplos que uno puede buscar de lo que se llama el SEL, Social Emotional Learning. Ejemplos de esto mismo, como de formas de enseñarle a los niños, ya sea chiquititos o hasta adolescentes, a desarrollar estas habilidades. Incluso se ha incluido y se ha como unido mucho con el mindfulness, por ejemplo. Hay iniciativas en que se enseña mindfulness a los niños desde chiquititos, como hacer esta meditación que tiene distintas formas, en fin, pero que en el fondo calma y logra que se produzca lo que se llama una atención plena. Bueno, también en este libro, de las emociones destructivas que yo les mencioné, hay un capítulo del autor, o sea, no es el autor, digamos, la persona que muestra su experiencia, se llama es de apellido Greenberg, para que si ustedes tienen el libro o deciden tenerlo, vean ese capítulo porque es muy interesante esta experiencia de desarrollo de la inteligencia emocional en niños pequeños. A ver, perdón, me salté una. Por último, como conclusión, podemos ayudar mucho a las personas con quienes trabajamos si logramos transmitirle la relevancia de estas habilidades o competencias. Por ejemplo, si hacemos mentoría, sobre todo, y en consultoría es otra la relación, pero en mentoría sí uno podría, por ejemplo, señalarle a un mentoreado en qué le está faltando, qué tiene que desarrollar, en fin, en términos de estas competencias blandas.
que son tanto o más importantes para tener éxito en la vida y el trabajo que los conocimientos o competencias técnicas. Ese es como el lema que está detrás de todo esto. No basta con saber cosas técnicas. Bueno, y por último, esta es la última lámina, creo. Son recomendaciones que yo les hago. El libro Inteligencia Emocional es muy entretenido y fácil de leer, y es una buena forma de iniciarse en el tema para los que les interesa. Yo no diría que es un libro de autoayuda. La gente puede pensar que es un libro de autoayuda. Va más allá que un libro. Puede ser en cierta forma, lo puede ayudar a uno a saber estas cosas, pero Goleman en realidad lo que hace es relatar las distintas, los distintos estudios que se están haciendo. Es una cosa un poco que va más allá de la autoayuda. Él escribió muchos libros, o sea, o ha escrito porque está vivo todavía, y todos los libros de Goleman que abordan el tema de la inteligencia emocional yo los recomendaría. Pero aquí mismo pongo que recomiendo especialmente Emociones Destructivas, que es editado por Goleman. No ha escrito, él no es el autor. Y los libros de Peter Salovey, que es la máxima eminencia en el tema. Y hay otro autor para las personas que aquí, que en este grupo, que sean más interesadas en educación, se llama Reuben Bar-On, que ha desarrollado un enfoque propio, a partir del cual ha desarrollado diversos tests para medir la inteligencia emocional en distintas edades, y es especialmente utilizado, como les decía, en educación. Y por último, recomiendo ver en YouTube videos de Goleman y de Mark Brackett. No les había mencionado antes, este es nuevo en esta sesión, Mark Brackett, que es fundador del Centro para la Inteligencia Emocional de Yale. O sea, es como un sucesor de Mayer y Salovey, que está ahí los otros al parecer ya están en otras etapas de la vida, o presidente de la universidad, o no sé lo que pasó con Mayer, pero Mark Brackett está todavía trabajando el tema de la inteligencia emocional. Eso es lo que quería compartir con ustedes hoy día, y bueno, los invito a hacer comentarios o preguntas que espero poder contestar, y si no, bueno, Gracias, quizás Mónica. orientarlos hacia dónde buscar. ¿Mm? Muchas gracias, muchas gracias. Te pediría salir de la presentación para que yo pueda ver a todos los participantes y poder así darle el espacio para que hagan sus preguntas. Estupendo. Ahí estamos. Ya veo una mano levantada. Claudio Orpinas, te doy la palabra, y después a Alejandro. No, una consulta sobre los tipos de inteligencia. No hay una inteligencia, llamémoslo así, manual o práctica, porque uno ve que hay gente que arregla todo tipo de cosas, se mete en un motor y sabe rápidamente qué hacer. ¿No hay una inteligencia de ese tipo también dentro de las categorías? Mira, yo sé que hay pruebas que miden ese tipo de habilidades, sí. Claro. Ahora, dentro de estos modelos no la incluyen, y creo que tú tienes toda la razón. Por lo menos entre las inteligencias múltiples de Gartner debería haber estado incluida una cosa así, ¿no es cierto? Y lo otro que yo también echo de menos en esas inteligencias múltiples es la inteligencia artística, porque está la musical, que es artística, por supuesto, pero falta una cosa más. También, como lo importante de esto es que se destaque, yo creo que estas cosas son una inteligencia, y que tienen tanto valor como puede tener la inteligencia lógico-matemática o la inteligencia verbal lingüística, que fue lo primero que se incluyó dentro de los estudios de inteligencia. Ok, gracias. Alejandro. Eh, Después Alejandra. Hola, buenos días.
o buenas tardes a todos. Gracias, Mónica. Muy interesante el tema. Gracias. Tal vez muy escueto porque me quedaron ganas de aprender más sobre cada una de las cosas que fuiste levantando. Y tal vez, como preguntaba adelante, Claudio parece que fue, si hay inteligencias que todavía no han sido desarrolladas, a lo mejor es una buena oportunidad para que alguien con conocimiento escriba un libro sobre las inteligencias que faltan todavía, ¿no? Claro. Y los niños hoy día nacen con una inteligencia especial, ya que, no sé, pues están en una era, así como él mencionaba, personas que entendían de motores y esas cosas, los niños aprenden de computadores y otras cosas así en forma muy, muy fácil. Pero bueno, lo que en realidad quería comentar es que hay personas que tienen una capacidad también una capacidad enorme para disfrazar sus emociones. Eh, entonces, no sé, pues hay personas que están mal en la casa, por ejemplo, lo están prácticamente embargando, pero llegan a la oficina lleno de alegría, risas, ¿ya? Y motivadores, ¿ya? O tal vez disfrazan un enojo, alguien los agrede, sin embargo, no demuestran que están enojados, sino que o no demuestran nada o demuestran una emoción eh, adversa, totalmente opuesta a la que uno pensaría que podría tener, ¿ah? Y yo no Sí. sé si eso a lo mejor se usa como capacidad de autodefensa o para esconder que no se sepa lo que uno está sintiendo efectivamente, Por supuesto, sí. pero es una cosa, digamos, que en la práctica yo he visto, eh, no sé, personas que tienen eso en forma innata y además lo han ido desarrollando más todavía durante su vida. Claro. No sé si es bueno o es malo, no sé eh, qué tan bueno será poder disfrazar las emociones de uno. A lo mejor como autodefensa puede ser, no sé. Puede ser, pero también uno puede tener la hipótesis de que a la larga la persona se va autodestruyendo también, porque va destruyendo sus relaciones, son inauténticas, eh, va juntando cuando uno no expresa las emociones de una forma apropiada, junta también, junta rabia, junta miedo, junta frustración, y si no comparte, eso en algún momento puede explotar o puede derivarse por otro lado en algo bastante negativo. ¿Ah? Yo creo. Mira, yo creo que hay algo que yo no mencioné, también por lo escueto que tenía que ser, que es que junto con el florecimiento de este concepto y estudio de la inteligencia emocional, em, empezó a aparecer todo como un movimiento de estudio de las emociones y apareció algo que a mí también me parece muy interesante, que es la psicología positiva, que es como un giro. O sea, la gente que trabaja en psicología positiva quiso dar un giro desde el enfoque en lo negativo, en el dolor, en la pérdida, en las carencias, hacia lo que hace feliz a la gente. ¿Ah? Y les recomiendo esta IA, si ustedes se meten yo me he vuelto bastante como fanática de YouTube en esta pandemia, porque ahí uno puede encontrarlo todo, es como infinito. Y por ejemplo, hay un curso que se dio como por ahí, por el año 2006, en Harvard, que lo dio un profesor de un nombre como Ben Tal Shazar, algo así, que lo puedo buscar y se los puedo poner,
que se llama Psicología Positiva. Y estaba abierto, era un curso abierto así a la gente, a todos los alumnos. Y el curso tuvo tanto éxito, tenían como 600 alumnos en esa sala en que él daba ese curso. Y yo he visto algunos de los videos y es muy interesante. Bueno, quizás es muy interesante para los psicólogos, o la Alejandra Cuevas, por ejemplo, la Irene, pero no para todos, pero quizás a algunos de ustedes también les interese algo así, como para ir viendo otras formas de enfrentar al ser humano y a las búsquedas, al dolor, y por el otro lado a la felicidad, a la búsqueda de felicidad en el fondo del ser humano. ¿Mm? Alejandra. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ah? Sí, tenemos varias preguntas, así que voy dando la pasada. Ah, ya, Alejandra. Sí. Yo voy a hacer una pregunta corta y, bueno, primero muchas gracias, el tema es fascinante. Quiero preguntarte, o que me contestes, o que me des alguna indicación de dónde lo puedo encontrar, porque no lo tengo muy claro. Tengo claro en la inteligencia matemática y en la lingüística lo que es, pero ¿qué es la inteligencia? ¿Cómo se define la inteligencia en estos otros ámbitos? Ah, ya. Mira, lo que puedes hacer, ¿tú quieres saber cómo se definen las inteligencias que menciona Howard Gardner? O sea, ¿qué es la inteligencia como concepto? ¿Como concepto para él? Ya. Si quieres meterte más en lo de Howard Gardner, que es muy interesante en realidad, pon Howard Gardner nomás en Google y te va a salir todo, o también en YouTube. Ahora, no sé si en YouTube hay videos de él, no he visto videos de él, pero siempre he entretenido ver videos de estas personas y verlos como seres humanos normales, igual que cualquiera, digamos, pero no sé si hay videos de él, pero puede que haya. Pero sí en Google yo encontré cosas, porque estuve viendo para hacer esta presentación, hay mucho, pero muchísimo de Howard Gardner. Y él ha escrito varios libros, además. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Alejandra. Raimundo. Gracias a todos los que han hecho preguntas. Sí, vienen más. Raimundo. Raimundo. No te oigo, Raimundo. Abre tu micrófono, Raimundo. A ver, o lo abro yo. Ahora sí. Pensando que tú decías que en el colegio en Estados Unidos se trata con los niños de temas de inteligencia emocional, me surgió la idea en lo que no es colegio, en lo que es la familia. ¿Cuánto puede incidir el desarrollo de la inteligencia emocional, el carácter de la familia? Si una familia no tiene inteligencia emocional y tiene un trato interior poco comprensivo, poco cercano, ¿afecta a la inteligencia emocional de los hijos? Por supuesto, absolutamente. ¿Ya? Bueno, se sabe que, por ejemplo, la violencia, que es una forma de no tener inteligencia emocional porque no tienes empatía, porque no eres capaz de controlarte, sobre todo, no eres capaz de controlar la ira, tiene consecuencias sumamente destructivas en los niños y además actúa, o sea, tiene consecuencias destructivas en cómo ellos se sienten, ¿ah? Que se sienten menoscabados, sienten miedo todo el tiempo, están tensos porque tienen que defender a la mamá, porque tienen que defender al hermano, qué sé yo, del papá que llega borracho, en fin, ese tipo de cosas. Pero además, resulta que los niños aprenden mucho por imitación de modelos. Entonces, cuando hay violencia en la familia, en los padres, es bastante probable que los hijos aprendan a resolver sus conflictos también a través de la violencia. Entonces ahí hay que hacer una intervención muy importante, que desgraciadamente no siempre es posible, por falta de recursos, porque todo lo que se refiere a salud mental es pobre en nuestro país. ¿Ah? No hay como mucho acceso a eso, en fin. Se ha privilegiado otras áreas de la salud por sobre la salud mental, aunque yo tengo
la ilusión y la esperanza de que eso vaya mejorando de a poco. No sé si te respondo. Sí, perfectamente, gracias. Gracias a ti por preguntar. Sí, si después queda tiempo para hacer otra pregunta, la hago después porque hay otros que ya quieren Ya, preguntar. ok. Tomás, habías levantado la mano, ¿sí? ¿Dónde está Tomás? No lo veo. Tomás, aquí. Ya. No, Está solamente remoto todavía ay, de Tomás, de la te veo de aquí bibliografía. para arriba, Tomás. Ya. Ahí sí, Tomás. Ahí sí. Ahí sí. Acerca de las bibliografías, tú comentas que la inteligencia emocional de Goleman es muy atractivo, muy interesante, pero después a veces hay unos saltos muy grandes que ya entran en unos temas muy, muy densos. Para seguir el orden así, ¿cuál sería el autor más recomendable en este caso? Mira, bueno, yo no me he leído todo, por supuesto, pero yo creo que si tú quieres seguir como profundizando, léete otros libros de Goldman, porque él ha escrito Ya. varios, por ejemplo, de Focus, por ejemplo, que no son exactamente a lo mejor de inteligencia emocional, pero que tocan el tema de alguna manera y te van ampliando el registro. Ese de las emociones destructivas es un libraco, ¿eh? No es tan fácil leérselo. Y también quizás a ti te interese toda la cuestión más biológica, ¿o no? Sí, sí, por supuesto. Entonces ahí también habría que buscar algunos, hay varios libros, a ver, yo tengo aquí, no sé, pero te puedo buscar, ¿ah? Cosas ¿Ya? que tengan que ver con la relación entre la emoción y el cerebro, que a algunos les puede interesar un montón eso, Es muy porque bueno, interesante. es un mundo fascinante, que además ha crecido mucho desde que Goldman escribió su libro en el 95 hasta ahora. Han pasado, ¿no es cierto?, 25 años, es un mundo de diferencia. ¿Ah? Entonces, pero hay varios libros de Goldman, por ejemplo, uno sobre el liderazgo, sobre ¿cómo se llama? La inteligencia emocional en el trabajo. Escribió un librito chico con Peter Senge, por ejemplo, que es sobre Focus también, y que se lee así en un minuto. Y los libros de Salovey, por ejemplo, yo no los he leído. ¿Ah? Que si me empiezo a interesar más y más en este tema, creo que los voy a tener que leer, pero ahí ya es meterse más como en cómo fueron las investigaciones, como una cosa más árida. Claro. Goldman es súper entretenido, porque es un, ¿cómo se llama? Estos que divulgan, un divulgador científico, Ya. divulgador de la ciencia. ¿Mm? Te lo agradezco, Mónica, si me puedes hacer esa información después. Ya, sí, te voy Gracias. a buscar, de todas Gracias. maneras. Gracias a ti. Raimundo, por ahora nadie más ha pedido la Ah, palabra. pero bueno. Pueden volver a comentar. Perdona que pregunte de nuevo. No, pues, No, está bien. Quiero saber si tú ves una relación entre la inteligencia emocional y el trabajo que cada uno de nosotros hace de sus profundas emociones, que le permite crecer mentalmente y todo. Porque pienso, ¿no será que uno con la inteligencia emocional debilite un poco su capacidad de enfrentar sus emociones para en lo personal aprender a tener vivencias profundas, desarrollarse personalmente? O sea, si puede ser un poco un correrse la inteligencia emocional. Raimundo, no entiendo, o sea, no sé si hay alguien acá en el grupo que me pueda ayudar un poco, pero no entiendo mucho el dilema que está planteando Raimundo.
A ver, ¿Qué les, yo, qué les parece? Raimundo. ¿cómo? Vuelve a plantearlo tú. Vuelve a plantearlo tú mismo. Directamente. A ver, mira, Sí. hace poco leí ese libro último que sacó, ¿cómo se llama? Caponi. Caponi, exactamente. En que Sí, habla todo un desarrollo de la mente que comienza con el enfrentar las emociones y elaborarlas. Y de ese enfrentamiento, eso se va enriqueciendo la mente, ¿ya? Entonces, claro. eso es un proceso que es muy, muy casi físico, casi muy de trabajo y de Ujú, enfrentar realidades. Y ujú. esto otro que es en relación a los otros, por supuesto, te hace tener una actitud, si tú quieres, acogedora, blanda, con mucha empatía, etc. En el fondo, la pregunta mía podría ser, si de ese desarrollo de mi capital mental, por decirlo, ayuda a la inteligencia emocional o la inteligencia emocional puede debilitar a esa capacidad de enfrentar. ¿Se O sea, entendió un yo, poco más o no? sí, pero yo creo que yo, como yo lo entiendo, ayudaría. O Ya. sea, tener una buena capacidad de reconocer tus propias emociones, de expresar tus emociones en forma adecuada, de automotivarte en el trabajo, de relacionarte empáticamente con los otros, de ser una persona que es capaz de relacionarse en grupos en forma positiva, incluso con el liderazgo. Yo creo que todas esas características deberían ayudarte en este Ya, trabajo que tú estás mencionando. O sea, es sí, como lo mismo casi, ¿no? Es ya, como, yo lo veo como lo que tú me cuentas, no he leído el libro de Caponi, pero lo que tú me cuentas me parece que es como un trabajo para desarrollar inteligencia emocional. No lo ya, veo como algo, está bien, sí, ¿ah? perfecto. Y yo tenía la misma sensación, pero quería saber de ti cómo lo ves. Yo lo vería así. No sé si hay alguien en el grupo que le gustaría comentar esto. No, parece que no. Ya. Sí, Irene me vio la mano. Yo hace tiempo que vengo estudiando el tema de las inteligencias de Gardner y de la inteligencia emocional, y siempre lo vi como algo positivo, es decir, como por algo en las búsquedas de trabajo se ha incorporado el aspecto de la inteligencia emocional, y cuando Mónica hablaba, recordé, había un dirigente del Partido Radical en la Argentina que se llamó Rodolfo Terraño, que se enarbola como, de alguna manera, el símbolo de la inteligencia emocional, porque no es porque no fuera inteligente en las otras áreas, pero una de las cosas que se descubrió transcurrido cierto tiempo es que este señor había aprobado la universidad, siendo abogado, con 4. O sea, nosotros lo llamamos cuatrero, hasta ahí nomás, lo necesario Ya, y justo. ya. Y sin embargo, a posteriori, este hombre se convirtió en un escritor, en un estadista, en un orador, fue uno de los líderes que acompañó a Alfonsín, a quien seguramente ustedes ubicarán, presidente argentino, y, y justamente yo soy docente y psicopedagoga, y a veces uno de los más grandes obstáculos, se ha descubierto gente con un CI alto, como decía Mónica, ¿no? Y que es imposible de alcanzar logros en su vida educativa, laboral, profesional, social. ¿Por qué? Porque el obstáculo estaba en su capacidad de mirarse, de conocerse y de conectarse con el afuera. Y yo lo llevaba esto al plano de las mentorías. Qué importante es que nosotros como mentores trabajemos sobre nuestra propia inteligencia emocional, haciendo los análisis y tantos otros que Mónica nos proponía, y a su vez, eh, sin ponernos en terapeutas porque no es la idea del mentor, ¿no? Pero ver qué pasa con esas capacidades blandas en nuestros mentoreados y poder trabajar con ellos para
acompañarlos en lo posible. No tendríamos el tiempo ni la disponibilidad, pero sí en las pequeñas cosas que podamos acompañarlos. Y justamente cuando yo planteé en el grupo el tema de mirar desde la pedagogía lo que planteó Macarena en su momento y lo que nos está planteando Mónica hoy, es porque todos estos conocimientos, descubrimientos y teorías que ya no son recientes, tienen muchas décadas, no se han incorporado en el campo educativo. No forman parte a veces de la currícula de la formación docente. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar una escuela? ¿Cómo vamos a mejorar la comprensión lectora, como planteaba Macarena en aquel estudio, si no estamos viendo al sujeto en su totalidad? Solamente evaluamos la inteligencia lógico-matemática y la inteligencia lingüística. Y el resto son todos inútiles, incapaces, ineficientes, ¿no? Entonces, por eso se me ocurrió que podríamos cruzar estas presentaciones con una mirada educativa y no sé, no vamos a encontrar la solución, por supuesto, pero por lo menos ir pensando juntos cómo recorrer un camino más enriquecidos. Y Mónica, eternamente agradecida por lo que nos aportaste. Muy, muy, muy Gracias bueno. a ti. Gracias. Estás candidatando a una exposición, Viviana. ¿Qué quiere que te diga? Sí, parece Yo que sí. Piénsalo y contáctate conmigo. Nuestra amiga Patty Zimmerman levantó la mano para hacer algún comentario o pregunta. Patty, ¿estás por ahí? Parece que se fue. Parece que se fue. Si tiene su micrófono en silencio y... Sí, yo creo que Patty se fue. Sí, o fue al baño. Una de las dos. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, vamos a reiterar las gracias a Mónica. Muy interesante, Mónica, tu presentación. Como bien lo viste acá, y Viviana me lo corrobora, tu exposición nos abrieron muchas puertas o ventanitas por ahí para seguir explorando, para seguir pensando, para seguir conversando. Sería muy interesante seguir en esto. La próxima semana les anuncio desde ya que vamos a tener una coach hablando también sobre manejo emocional acá. Y en serio, Viviana, yo creo que sería muy interesante hacer un análisis del impacto de esos estudios sobre la educación, o más bien de lo que se podría llegar a desarrollar. Sabemos que todavía hay un retraso bastante importante en incorporar, ¿no?, ese conocimiento a la práctica educativa o a la práctica, como dice Raimundo, de las propias conversaciones familiares, ¿no?, donde también se puede hacer bastante para fomentar el desarrollo de la inteligencia emocional. Así que tema para conversar no nos falta a futuro. Y Mónica, probablemente en esto te pediremos una nueva exposición también, porque hay muchas puertas ocultas en tu presentación que si uno las abre, hay mucho para encontrar ahí y utilizar, ¿cierto? Así que muy, muy interesante. Muchas gracias. Si Mónica me autoriza, yo les puedo compartir su PowerPoint. Sí, por supuesto, no hay problema. El link de la grabación. Ya, bueno, ok. Nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes. Muchas gracias, Mónica. Gracias, gracias, Mónica. Para mí, en estos momentos me sirvió mucho tu presentación. Y bueno, vamos a seguir trabajando las inteligencias distintas de las cognitivas. Un beso grande. La escuché intermitente con los doctores entrando y saliendo, pero la escuché. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, chao, que estén bien. Nos vemos. Chao. Chao. Esta de galería.